Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y la respuesta fue, apartaos de mí, nunca os conocí. Esa es la escena. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Personas que hicieron cosas que la mayoría de los creyentes jamás han hecho. Profetizaron, expulsaron demonios, realizaron milagros, y no lo hicieron en el nombre de Buda, ni de Alá, ni de ningún ídolo. Lo hicieron en el nombre de Jesús. Usaron su nombre. Y aún así, Él les dijo, nunca os conocí. Esto no es una parábola, no es una metáfora. Es una advertencia directa que Jesús pronunció en el Sermón del Monte, delante de miles de personas. Y lo que hace que este pasaje sea tan perturbador no es lo que dice, es a quién se lo dice, porque no se lo dice a ateos. No se lo dice a personas que nunca creyeron. Se lo dice a personas que estaban convencidas de que iban a entrar al cielo. Y no lo descubrieron hasta que fue demasiado tarde. Hoy vamos a desmontar este pasaje, palabra por palabra. Vamos a ir al griego original. Vamos a entender qué significan las dos palabras que cambian todo: conocer e iniquidad. Y lo que vamos a encontrar va a poner en crisis algo que muchos dan por sentado. Empecemos por el principio. ¿Dónde exactamente estamos en la Biblia cuando Jesús dice esto? Estamos en el Sermón del Monte. Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Es el discurso más largo que Jesús pronunció en todo el Nuevo Testamento. Y lo que la mayoría de la gente no nota es que tiene una estructura. No es una colección aleatoria de enseñanzas. Tiene un orden deliberado. Jesús empieza hablando de cómo deben ser los ciudadanos del reino de Dios. Habla de la sal y la luz. Habla de la ley. Habla de la oración, del ayuno, de las riquezas. Y cuando está terminando, justo al final, lanza 3 advertencias consecutivas. La primera, hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto. Mateo 7, versículo 13. La segunda, hay falsos profetas, lobos vestidos de ovejas. Mateo 7, versículo 15. Y la tercera, que es la que nos interesa hoy. Hay personas que hacen cosas espectaculares en el nombre de Jesús y que no van a entrar al reino de los cielos. Mateo 7, versículo 21. ¿Ves la progresión? Jesús va cerrando el cerco. Primero te dice que el camino es estrecho. Después te dice que hay gente que parece estar en el camino correcto, pero no lo está. Y finalmente te dice que incluso entre los que hacen milagros en su nombre, hay quienes nunca tuvieron relación real con Él. Es un embudo. Y cada nivel es más incómodo que el anterior. Pero aquí viene la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Esos milagros eran reales? Porque uno pensaría que si alguien profetiza en el nombre de Jesús, echa demonios en el nombre de Jesús y hace milagros en el nombre de Jesús, es porque tiene poder espiritual auténtico. ¿Cómo puede alguien hacer esas cosas si Dios no está con él? Fíjate en algo que casi nadie nota. Cuando estas personas le dicen a Jesús todo lo que hicieron, Él no les responde. Están mintiendo. No les dice. Eso nunca pasó. No niega ninguna de las 3 afirmaciones. No discute si profetizaron o no. No discute si echaron demonios o no. No discute si hicieron milagros o no. Simplemente les dice, nunca os conocí. Eso significa que los milagros probablemente ocurrieron. Las profecías probablemente se cumplieron. Los demonios probablemente fueron expulsados. Y aún así, nada de eso fue suficiente. Eso debería hacer que a cualquiera se le erice la piel. Si te está impactando lo que estás escuchando, dale like a este video ahora mismo, porque lo que viene es todavía más fuerte. Ahora vamos al griego, porque aquí está la primera clave que la mayoría de las traducciones no capturan. Cuando Jesús dice, nunca os conocí, la palabra que Mateo usa en griego es ginosko. En griego hay varias palabras para decir conocer. Una de las más comunes es oída.
Oída significa conocer algo intelectualmente, saber que algo existe, tener información sobre algo. Si yo digo que conozco la capital de Francia, eso es oída. Sé que existe, tengo el dato. Pero ginosco es otra cosa completamente distinta. Ginosco no es tener información sobre alguien, es conocer por experiencia directa, es conocer por relación personal, es conocer por intimidad. Es el tipo de conocimiento que solo se obtiene cuando compartes vida con alguien, cuando caminas junto a alguien, cuando enfrentas cosas difíciles al lado de alguien. ¿Y sabes dónde más aparece esta misma palabra en Mateo? En el capítulo 1, versículo 25, cuando dice que José no conoció a María hasta que ella dio a luz. Ahí el verbo es exactamente el mismo. Ginosco, conocimiento íntimo, relación profunda, unión real. Entonces, cuando Jesús dice nunca os conocí, lo que está diciendo no es no sé quiénes son, no es no tengo información sobre ustedes. Lo que está diciendo es nunca tuvimos relación, nunca hubo intimidad entre nosotros, nunca caminamos juntos. Y esa palabra, nunca, en el griego original es oudepote, que significa en ningún momento. Ni una sola vez. Es absoluto. No es que la relación se deterioró, es que nunca existió. Eso cambia todo, porque estas personas creían que estaban sirviendo a Dios, creían que estaban en el camino correcto, y durante años, quizás décadas, vivieron con esa convicción. Hicieron cosas extraordinarias, fueron respetadas, probablemente eran líderes, probablemente tenían seguidores. Y el día del juicio descubrieron que todo ese tiempo, la relación que creían tener con Dios nunca había existido. Pero todavía falta la segunda palabra, y esta es igual de importante. Cuando Jesús les dice, apartaos de mí, agrega una frase, los que practican la iniquidad. En algunas traducciones dice, los que hacen maldad. En otras, dice, los que obran la ilegalidad. La palabra en griego es anomía, y anomía no significa simplemente pecar. No es un sinónimo genérico de hacer cosas malas. Anomía viene de la partícula negativa a y la palabra nomos, que significa ley. Entonces, anomía literalmente significa sin ley. Ilegalidad, vivir como si la ley de Dios no existiera. No es que estas personas cometían pecados ocasionales. Todos cometen pecados. Lo que hacían era vivir sin sometimiento a la autoridad de Dios. Usaban su nombre, pero no obedecían su voluntad. Y fíjate cómo conecta esto con el versículo anterior. Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave. La voluntad del Padre. Esa es la línea divisoria. No es profetizar, no es echar demonios, no es hacer milagros, es hacer la voluntad del Padre. Estas personas decían, Señor, Señor, lo llamaban Señor, pero vivir llamando a alguien Señor, sin hacer lo que ese Señor pide, es una contradicción. Es como un empleado que llama jefe a su superior, pero nunca hace lo que le pide. Usa el título, pero no reconoce la autoridad. Ahora, hay algo que muchos se preguntan en este punto. Si estas personas no tenían relación con Dios, ¿cómo es posible que hicieran milagros reales? ¿Cómo funciona eso? Para responder esa pregunta, hay que entender algo sobre el mundo del siglo I. La mayoría de la gente desconoce. En la época de Jesús, los exorcistas itinerantes eran extremadamente comunes. Josefo, el historiador judío, describe en sus antigüedades cómo existían tradiciones de exorcismo atribuidas al rey Salomón. Según Josefo, Dios le dio a Salomón no solo sabiduría, sino también poderes sobre los demonios. Y a partir de eso, se desarrolló toda una tradición de conjuros, encantamientos y fórmulas que los exorcistas judíos usaban para expulsar espíritus.
Estos exorcistas viajaban por todo el Imperio Romano. Usaban nombres sagrados, fórmulas rituales, anillos con raíces específicas y recitaban los grandes actos de Dios para intentar someter a los espíritus. Éfeso, por ejemplo, era un centro mundial de prácticas mágicas. Arqueólogos han encontrado amuletos y textos de conjuros en excavaciones que datan exactamente de esa época. Y aquí es donde entra un episodio del Nuevo Testamento que funciona como el paralelo perfecto de Mateo 7. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16. En Éfeso, un grupo de exorcistas judíos itinerantes decidieron usar el nombre de Jesús como una nueva fórmula. Decían: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». ¿Ves lo que estaban haciendo? No tenían relación con Jesús. No eran discípulos. No seguían su enseñanza. Simplemente habían visto que Pablo mencionaba el nombre de Jesús y que cosas poderosas pasaban. Así que tomaron ese nombre y lo incorporaron a su repertorio de conjuros, como quien agrega una nueva herramienta a su caja. Eran 7 hermanos, hijos de un hombre llamado Esceva, que se presentaba como sumo sacerdote judío. Y un día intentaron usar el nombre de Jesús sobre un hombre que tenía un espíritu maligno. ¿Y sabes qué respondió el espíritu? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre poseído saltó sobre los 7. Los dominó a todos, los golpeó y huyeron de esa casa desnudos y heridos. Fíjate en la respuesta del espíritu. No dijo: Jesús no existe. Dijo: a Jesús lo conozco y a Pablo lo reconozco. Lo que dijo fue: ustedes no tienen autoridad. El nombre sin relación no tiene poder. La fórmula sin sometimiento no funciona. Era exactamente lo mismo que Jesús estaba advirtiendo en Mateo 7. Puedes usar mi nombre. Puedes hacer cosas en mi nombre. Pero si no me conoces, yo no te conozco a ti. El nombre es solo una palabra vacía. Si este video te está abriendo los ojos, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Es una de las advertencias más importantes de toda la Biblia. Ahora, hay un detalle más que necesitas entender para completar este cuadro. Y tiene que ver con la sección que viene justo antes de los versículos 21 al 23, en Mateo 7. ¿Recuerdas que dije que Jesús lanza 3 advertencias al final del Sermón del Monte? La segunda advertencia, la de los falsos profetas, está directamente conectada con la tercera. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Ves lo que Jesús hace? Introduce el concepto de fruto. Un árbol bueno da fruto bueno. Un árbol malo da fruto malo. Y la forma de identificar a un falso profeta no es mirando sus milagros, no es escuchando sus profecías, no es contando cuántos demonios ha echado fuera, es mirando su fruto, su carácter, su obediencia, su vida. Y entonces, inmediatamente después de hablar de los frutos, viene el pasaje de los que dicen: Señor, Señor. ¿Coincidencia? Para nada. Es la aplicación directa. Las personas de Mateo 7, versículo 22, son el ejemplo concreto de los lobos con piel de oveja del versículo 15. Son personas que tienen la apariencia externa correcta. Usan el nombre correcto. Hacen las cosas correctas por fuera. Pero por dentro, su relación con Dios es inexistente. Y su fruto, su verdadero fruto, es anomía. Vivir sin ley, sin sometimiento. Esto nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Cómo se distingue entonces a alguien que realmente tiene relación con Dios de alguien que simplemente usa su nombre? Jesús ya dio la respuesta. Por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por sus milagros.
no por sus profecías, por sus frutos. El fruto es carácter. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Lista el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es fruto. Una persona puede tener el don de profecía y no tener paciencia. Puede tener el don de sanidad y no tener mansedumbre. Puede echar demonios en público y destruir a su familia en privado. Y eso es exactamente lo que Jesús está señalando. Los dones no son evidencia de relación. Los dones son herramientas. Y una herramienta puede ser usada por alguien que no tiene ninguna relación con el fabricante. Los hijos de Esceva usaron el nombre de Jesús como herramienta. Los falsos profetas de Mateo 7 usaron los dones como herramientas. Pero ninguno tenía relación con el dueño de esas herramientas. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3, escribió algo que conecta directamente con esto. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. ¿Escuchaste eso? Profecía sin amor es nada. Fe que mueve montañas sin amor es nada. Pablo está diciendo exactamente lo mismo que Jesús dijo en Mateo 7. Puedes tener todos los dones. Puedes hacer cosas que asombren a multitudes. Pero si no tienes amor, si no tienes fruto, si no tienes relación genuina con Dios, todo eso equivale a cero. Y fíjate que Jesús no dice, apartaos de mí, los que no hicieron suficientes milagros. No dice, apartaos de mí, los que no profetizaron con suficiente frecuencia. Dice, apartaos de mí, los que practican la anomía, los que viven sin ley, los que usan mi nombre sin obedecer mi voluntad. Lo que esto revela es algo que incomoda, pero que necesita ser dicho. El pasaje de Mateo 7 no es una advertencia para los ateos. No es una advertencia para las personas que nunca pisaron una iglesia. Es una advertencia para personas religiosas, para personas que están dentro del sistema, que conocen la terminología, que usan el nombre de Jesús regularmente, que participan activamente en actividades espirituales. Jesús no les dijo esto a los romanos. Se lo dijo a personas que lo llamaban Señor. Y la pregunta más importante que deja este pasaje es esta. ¿Cuál es la diferencia entre actividad religiosa y relación con Dios? Porque según lo que Jesús enseñó aquí, son dos cosas completamente distintas. Puedes tener mucha actividad religiosa y cero relación. Puedes tener dones impresionantes y cero fruto. Puedes decir, Señor, Señor cada día de tu vida, y que Él nunca te haya conocido en el sentido de ginosco. Nunca haber tenido intimidad real, nunca haber caminado juntos, nunca haber hecho su voluntad desde el corazón. El versículo 21 lo resume todo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad. Esa es la marca. No decir las palabras correctas, no tener los dones correctos, no hacer las actividades correctas, hacer la voluntad, obedecer, someterse, caminar en relación real. ¿Y sabes qué es lo más desafiante de todo? Que estas personas del versículo 22 estaban completamente seguras de que iban a entrar. Llegaron al día del juicio con confianza, con un currículum impresionante, profecías, exorcismos, milagros. Y la respuesta que recibieron fue, nunca os conocí. Ese nunca es devastador. No dice, dejé de conocerte. No dice, te conocí una vez y después te perdí. Dice, nunca. Oudepote. En ningún momento. La relación que creían tener con Dios
nunca existió. Y vivieron toda su vida sin saberlo. Este pasaje no fue escrito para asustar a nadie. Fue escrito para despertar. Para que cada persona se haga la pregunta más importante que puede hacerse. ¿Tengo actividad religiosa o tengo relación con Dios? ¿Estoy usando su nombre o estoy caminando con Él? ¿Mi vida produce fruto real, amor, paciencia, bondad? ¿O solo produce espectáculo, milagros, profecías, público? Porque según Jesús, en el día final, la pregunta no va a ser ¿cuánto hiciste? La pregunta va a ser ¿conocí? ¿Y tú, ahora mismo, podrías responder eso con certeza?